Bueno, vamos a abordar hoy un nuevo paradigma en el mundo del trabajo. Me refiero a las empresas recuperadas. En general, para la sociedad, las empresas recuperadas son una incógnita. Una carpa, cortes de calles o rutas, la ocupación de una propiedad y en algunos casos la violencia cuando son desalojados. En realidad, las recuperadas son la expresión de una crisis donde los trabajadores deciden continuar pese a que los dueños, el patrón, abandonan la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo. También es una forma de que la sociedad, en especial otros trabajadores, ante situaciones similares de crisis, de despidos, de vaciamiento, empiezan a incorporar en su subjetividad que existe una alternativa, que la alternativa es continuar más allá de los patrones. El primer elemento que considero que es interesante tomar en cuenta es el proceso de la toma. Pillon habla en un artículo sobre el mundo del trabajo y le da mucho énfasis al tema de la inseguridad y la incertidumbre. O sea, trabajar siempre se ha atravesado por estas dos variables, pero en el caso de las recuperadas, en el caso de los trabajadores que de un día para el otro se encuentran que ya no tienen trabajo y no tienen acceso a un salario, esta inseguridad y esta incertidumbre es parte de un proceso que ellos tienen que ir, por un lado, albergando, pero por otro lado, transformando. Es sintomático que ellos en un determinado momento lo que deciden es entrar en una fuerte tensión que existe en la sociedad capitalista, que es la tensión entre el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. Ellos, a partir de la toma y a partir de intentar empezar a producir, generalmente generan tres variables. Algunos de los movimientos que representan a la recuperada lo plantean explícitamente como un nuevo instituyente, que es ocupar, resistir y producir, poniendo ahí en juego una matriz de aprendizaje. En general, los trabajadores, la clase media, los sectores sociales que hacen tareas manuales, están educados para ser parte de una estructura de trabajo donde ellos ofrecen su tiempo a cambio de un salario. Y en estos casos ellos están rompiendo o cuestionando esta matriz. En ese proceso de la toma, que a veces se da en una puerta, no permitiendo que se lleven las máquinas o evitando que salga algo que ya está producido adentro, aparecen varias preguntas. ¿Están las máquinas? ¿Cómo quedaron? ¿Los responsables del proceso productivo se van a quedar con nosotros o se van? ¿Hay materia prima para continuar trabajando? ¿Qué pasa con el financiamiento? Si no tenemos materia prima, ¿dónde sacamos la plata? ¿Cuál va a ser la relación nuestra con los proveedores o con los clientes? En muchos casos los administrativos, que son los que atendían proveedores, clientes, también se van. Y ellos de alguna forma tienen que empezar a hacerse cargo de esta realidad, y ya después lo vamos a abordar en el momento de que veamos los aspectos referidos al aprendizaje sobre cómo van cambiando estos roles. Comparto brevemente una experiencia en una empresa recuperada que me tocó estar en la puerta en el momento que los trabajadores deciden entrar. Por un lado, un alto monto de ansiedad, de angustia. Por otro lado, la decisión de entrar, más allá de los temores que eso significa en términos legales, en términos de qué les puede pasar, y después cuando entran en la fábrica ver en el estado que ha quedado. Si las máquinas están, cómo han quedado, si se han llevado algunos elementos clave para producir. En ese caso la empresa estaba vaciada, deteriorada, pero hoy afortunadamente ya están empezando, después de 2 años de ese momento, empezando los primeros momentos de producir, de poder salir del silencio, porque ese es un elemento fundamental para
los trabajadores, cuando la fábrica no hace ruido, cuando la fábrica está en silencio, cuando están ahí adentro, pero en realidad hay algo que falta. Ese silencio expresa lo que falta, el trabajo. En ese mismo proceso de toma aparecen otras tensiones que son importantes comprender, sobre todo para un operador, un agente de cambio que quiere abordar esta realidad, que es la tensión que los trabajadores atraviesan relacionado con la comunidad y con sus propias familias. Como de golpe en una asamblea deciden hacer algo y al otro día algunos vuelven contradiciéndose con lo que ellos mismos habían propuesto. Y no siempre esto sucede porque hubo un jefe, un capataz, el patrón que les lavó la cabeza. Muchas veces es por los propios miedos que las familias están atravesando, que bueno, que de alguna forma ellos también son los portavoces de esa realidad. Están los que quieren sostener la toma, están los que no quieren sostener la toma, las relaciones que se establecen con los que en realidad se fueron, las dudas, los temores y el establecimiento de nuevos vínculos. También ahí aparece el otro tema. Estamos llegando al primer fin de mes y ya no hay salario. Y ahí aparece el tema de dónde sacar el dinero, cómo obtener dinero. Se dan en algunos casos algunos que consiguen trabajo en otro lugar para poder sostener a su familia, esperando que ese lugar empiece a producir. O sea, acompañan la toma, están a la noche, participan en las asambleas, sosteniendo esta tensión entre la seguridad que necesitan brindar a su familia y el querer sumarse a esta épica. Ahí hay un cambio de paradigma para los trabajadores en función de lo que sería el trabajo. Y importa mucho la cultura organizacional previa, porque de alguna forma en este cambio de paradigma que ellos están estableciendo, está en tensión desde nuestros paradigmas de la disciplina, sujeto producido, sujeto productor. Empiezan a tener que tomar decisiones autónomas, para lo cual tienen que salir de un esquema, que es el esquema mando-obediencia. Y el trabajo, cuando esto empieza a funcionar y a sostenerse en el tiempo, deja de ser un medio de vida para empezar a ser un modo de vida. Porque ya no es solo trabajar, producir, es establecer vínculos con la comunidad. Imaginen ustedes lo que es para la comunidad que la fábrica de la otra cuadra ha sido tomada. Empiezan a aparecer fantasías, fantasmas, temores en los vecinos. Por lo cual uno de los elementos fundamentales de esos trabajadores es establecer otro tipo de vínculos con esos vecinos, explicar por qué están, para qué están, para de alguna forma limpiar el campo respecto a las situaciones temidas que pueden atravesar los vecinos. En algunos casos empiezan a armar pequeños centros culturales para sumar a los jóvenes del barrio, establecer vínculos con la policía, con la comisaría de la zona, porque saben que en algún momento pueden tener un conflicto y es preferible tener a alguien que al menos es conocido para negociar. O sea, que ya el trabajo no es solamente producir, es establecer toda una red de vínculos que de alguna forma le den otro sentido a su propia presencia en esa fábrica. La fábrica ya empieza a significar otra cosa, empieza a simbolizar la confluencia de esfuerzos colectivos. Hay creatividad, hay aprendizaje de nuevos roles, de cómo se hacen cargo del trabajo, de cómo realizan otro tipo de tareas relacionadas al mantenimiento, a la seguridad. Establecer vínculos con viejos compañeros que ya de golpe no están más ahí, pero que de alguna forma son parte de esa historia y de esa red, sin por eso idealizar de que todo está bien. O sea, todo es provisional, hasta que aparezca alguna nueva situación que cambie esa realidad. De golpe se empiezan a dar cuenta de la precariedad, sobre todo la precariedad jurídica. Ya la factura de luz, de gas, está a nombre de otros, tienen que establecer de alguna forma algún tipo de vínculos al respecto, cómo establecen vínculos con
con los clientes, con los proveedores. Y aparece otro tema, cuando empiezan a establecer de alguna forma alguna posibilidad de trabajar, cuando no tienen materia prima, lo que pueden hacer, ¿qué es? Es trabajar como se denomina a fazón, que es hacer un trabajo para otros. Otros le dan la materia prima y ellos hacen el trabajo. Generalmente quienes le dan el trabajo se aprovechan de esta situación de debilidad, y quienes contratan como representando a los trabajadores ese trabajo, de golpe no consiguen un buen honorario por su trabajo. Y ahí aparece uno de los primeros elementos referido a la desconfianza. ¿Y por qué esta desconfianza? Y porque de alguna forma eso fue parte de su vida laboral en esa fábrica. O sea, no poder confiar porque siempre hubo alguno que se aprovechó de su propio trabajo. Aparece un elemento muy fuerte que es la asamblea como el ámbito de definición de prioridades y de decisiones. Y ahí se empieza a ver cómo se definen las prioridades, cómo se toman las decisiones, quiénes lideran, porque ahí aparece un tema, que quienes lideraron la toma generalmente son los más hábiles socialmente, y en muchos casos ellos son los que también después continúan con el liderazgo de la nueva etapa, que es la etapa de establecer vínculos con la comunidad, con los proveedores, con los clientes, con los bancos, si es que logran de alguna forma esto. Y en muchos casos, cuando no hay capital de trabajo, logran la solidaridad de otras recuperadas. Aparece la lucha por la distribución de los recursos económicos, y siguen pensando como trabajadores. En muchos casos todos cobran el mismo salario. Pensar como trabajadores es pensar que al mismo trabajo es igual salario, pero aquí, aunque el trabajo no es el mismo, porque no todos tienen las mismas responsabilidades o los mismos objetivos, definen en una primera etapa casi siempre cobrar todos el mismo salario. Después esto en algún momento entra en tensión y se resolverá de diferente manera. Depende de la característica de cada organización. Un elemento para nosotros, para operar, es empezar a pensarnos, si nos acercamos a una recuperada, cómo se transmite el conocimiento. Porque el tema del aprendizaje es fundamental, pero no solo el aprendizaje respecto al rol y a la función, sino al aprendizaje, por ejemplo, de aprender a renunciar. Antes, y esto se dice mucho cuando en una asamblea alguien no puede sostener su posición, dicen, tuve que agachar la cabeza. Y eso lo asocian con las viejas relaciones laborales, donde en realidad había que agachar la cabeza para poder tener continuidad laboral. Pero muchas veces ellos viven esto en esta nueva etapa, que cuando no imponen su posición, también se tienen que someter. Esa es una tarea para construir nuevos aprendizajes, donde el rol del operador es crítico. Dos o tres cosas más, porque no quiero explayarme mucho más, que tiene que ver mucho con nosotros. Uno es que en algún momento aparecen los profesionales, sociólogos, contadores, psicólogos sociales, que de golpe se acercan a ese lugar a partir de sus propios paradigmas, valores e ideologías. Y ahí empezamos a poner, si no nos damos cuenta, nuestras propias concepciones ideológicas, que se expresan, por ejemplo, tienen que generar un cambio subjetivo. ¿Cuál? El profesional que lo dice. Tienen que pensar como dueños. La pregunta es ¿por qué? Esto es la base de un foco revolucionario. O tienen que cooperar y comprometer, dejando de lado las diferencias. No dejan de ser actitudes coloniales, de diferente signo. Es lo que yo suelo denominar colonialismo progresista, que es tener una buena idea, resonar emocionalmente, emotivamente con esas personas positivamente, pero querer cambiarlos y que sean como uno es. Cerrando como conclusiones 4 o 5 ejes. Básicamente su tarea, y la tarea que nosotros como agentes de cambio tenemos que detectar, es que lo que tienen que construir es la ausencia, lo que no tienen. Y ese es un proceso. Por otro lado, dar un sentido diferente a la repetición. Ese trabajo que siempre hicieron ahora es parecido, pero es diferente porque el objetivo es diferente.
sostener este tema de la determinación del mantenimiento de las fuentes de trabajo, porque muchas veces cuando el dinero no alcanza, aparece esta sensación, sería preferible que alguien nos compre y tengamos certeza y asegurado un salario. Registrar como agentes de cambio que ahí hay una resistencia creativa, y nosotros tenemos que apalancarnos en esa resistencia creativa para potenciarla y que ellos puedan desde ahí encontrar su propio destino en esa organización. Y para cerrar, dos cositas más. Un elemento es la motivación. Generalmente nosotros desde nuestra disciplina no abordamos mucho el tema de la motivación. Y en realidad para ellos la motivación es un propósito mayor. ¿Por qué? Porque la motivación es la épica de poder mostrarles a otros que una fábrica puede funcionar sin el dueño, sin el patrón. Por otro lado, trabajar para que salgan de determinadas posiciones pasivas y puedan empezar a tomar posiciones colectivas, y entender que frente a los poderes establecidos, la idea no es, y no es posible, empoderarse. Antes de empoderarse, es necesario que se rebelen, porque en realidad el motor del cambio es ese, rebelarse ante esa situación que para ellos es una amenaza a la continuidad de sus fuentes de trabajo. Muchas gracias.